gracias a todos los que se están conectando por estar en esta mañana del día de hoy conectados sobre el tema de implicaciones fiscales en México de las inversiones en Estados Unidos. Un tema, la verdad, digo, bastante recurrente, sobre todo a nosotros como contadores en Estados Unidos. Yo en lo especial estoy en Houston, Texas. Es un tema que siempre nuestros clientes llegan y nos dicen, oye, pero ¿cómo me va a pegar esta estructura americana en México, no? Y le digo, pues háblale a tu contador en México. ¿Por qué? Porque siempre es bien importante estar bien en ambos lados, ¿no? Entonces, a raíz de esta serie de preguntas y comentarios que hemos recibido de manera constante, eh, tuve el gusto de conocer a Axel Mendivil, un excelente profesionista, y entre él y yo platicamos sobre este tema ya hace algunos meses y hasta que por fin ya pudimos ponerle fecha y hora para poderlo dar y espero que sea de mucha conocimiento para muchos de nuestros clientes, para muchos de nuestros prospectos que también están conectados. eh, y puedan entender que cómo te puede afectar una planeación que hagas en los Estados Unidos, en este caso en México, ¿no? Em, Obviamente de este tema lo hablará más ampliamente Axel. Moni estará conduciendo la presentación, Axel, y Luz, que aquí también nos acompaña, que es parte de nuestro equipo, excelente contadora también, con muchos años de experiencia en el tema fiscal. Siempre me gusta decirlo, aunque ella como que no le gusta mucho, pero trabajó más de 20 años en el SAT, conoce perfectamente bien todas las partes de cómo se maneja la autoridad y tenemos el privilegio de que está con nosotros trabajando en nuestro despacho como colega ya desde hace bastantitos años, ¿no? Entonces, con toda la experiencia de Axel y la experiencia de mi querida Luz, creemos que podemos dar un buen webinar y una buena presentación. Entonces, un poquito de quién es Axel, el licenciado Axel Mendivil, que es el Managing Partner de TSL Advisory. Es licenciado en Derecho con 12 años de experiencia en consultoría fiscal internacional y es especialista en tratados de doble tributación, family office y en individuos de alto patrimonio, ¿no? High net worth clients. Es socio fundador y managing partner del área fiscal y wealth planning en TSL Advisory y ha trabajado en Krill, García Cuellar, AISA y Enríquez, así como Ernest Young México y PricewaterhouseCoopers México. Es miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Capítulo Sonora, el Noroeste, y cuenta con un diplomado en Derecho Fiscal Internacional por Thomson Reuters. Que Thomson Reuters para nosotros en Estados Unidos es una de las grandes compañías que hacen muchas cosas en Estados Unidos, entre ellos software de impuestos, ¿no? Por el otro lado tenemos a Luz del Carmen Guzmán Sagaún, que es asesor fiscal senior en Maya Contadores. Es contador público certificado con 33 años de experiencia en el sector público y privado. Es consultora especialista en materia fiscal, legal y laboral. Es oficial de cumplimiento certificada desde 2021. Cuenta con una certificación en PLD por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, presidenta de la Comisión Fiscal de Coparmex Tampico, ha impartido talleres en Querétaro, Tampico y Monterrey y cuenta con experiencia como consultora en procesos para hacer negocios en Texas. Muy bien, pues esos son los expositores el día de hoy. Esperemos, como repito, sea de mucha ventaja para ustedes. Quedamos abiertos para cualquier comentario, pregunta que tengan. Ya tú dirás, Axel, si las quieres contestar en tu presentación o si queremos guardarlas al final. Ahí le vas diciendo a Moni, Luz se encargará de hacerte las preguntas. Nuevamente, mi querido Axel, muchísimas gracias por tu participación. Es un privilegio tenerte aquí con nosotros y esperemos que sea uno de muchos temas que podamos dar juntos con tu amplia experiencia que tienes. Así que adelante, mi querido Axel. Muchas gracias, Rodolfo, y Luz también por hacer esto posible, Mónica, y muchas gracias a todos los que se han unido al webinar, ¿no? Sabemos que su tiempo es lo más valioso, entonces
vamos a hacerlo valer, ¿no? Eh, eh, un poquito nada más como un disclaimer, este webinar sé que está enfocado más a empresarios, clientes, no obstante sé que tenemos algo de público técnico, pero la idea es mantener la discusión en un plano práctico, entendible, porque cuando se trata de impuestos, la verdad es que casi nada es sencillo, ¿no? Entonces, la idea es transmitirles las ideas generales desde una perspectiva práctica, entendible y que haga sentido para ustedes al momento de planear hacer negocios en los Estados Unidos o aquellos que ya tienen negocios en los Estados Unidos y a lo mejor el día de hoy aprenderán un par de cosas que antes no sabían, ¿no? Entonces, si quieres, con eso podemos empezar con la siguiente lámina. Eh, de manera muy breve, la verdad es que la segregación del patrimonio y buscar maximizar la rentabilidad del capital de los empresarios mexicanos, pues naturalmente ha encontrado un refugio en los Estados Unidos. No obstante, solemos eh, subestimar la complejidad del sistema tributario americano y también del sistema tributario mexicano. Y cuando los dos colisionan, se generan efectos altamente complejos. Y la idea de este webinar es explicarles los principios fundamentales desde el punto de vista fiscal mexicano para la estructuración de inversiones en los Estados Unidos. Vamos a repasar algunas consideraciones previas que son importantes tocar previo a comenzar a analizar las inversiones per se, cuáles son las clasificaciones fiscales que la ley nos da respecto a los vehículos de inversión en los Estados Unidos, el régimen de transparencia, lo relativo a los regímenes fiscales preferentes, algunas recomendaciones de administración y recomendaciones muy prácticas de cómo de la importancia de determinar la naturaleza de inversión, el retorno y sobre todo considerar el cumplimiento como pilar de la defensa patrimonial, ¿no? Entonces vamos con consideraciones previas, por favor. Gracias. Bueno, aquí a mí me gusta empezar siempre por ir desmitificando lo que implica invertir en Estados Unidos y para esos efectos en cualquier jurisdicción que no sea México. Y, y es que tendemos a sobresimplificar conceptos en la práctica que son complejos. Lo que más, en lo que en la práctica más tendemos a encontrar es el mito de la no doble tributación, ¿no? Es una falsa premisa o una creencia por parte de todos los empresarios que básicamente constituyen una entidad en cualquier país del mundo, en este caso Estados Unidos, y cuando comienzas a platicar con ellos acerca de sus obligaciones fiscales en México en relación a esos vehículos, siempre te dicen lo mismo. Oye, si ya pago impuestos allá, no tengo que pagar acá, ¿no? Por un tema de doble tributación. Pero es no entender los principios de la doble tributación. El ejemplo más claro en Estados Unidos es en este caso la LLC, ¿no? Y yo creo que siempre ejemplificar sirve mucho para dar luz a estos conceptos tan complejos. Y la verdad es que el empresario va, crea una LLC, va y se acerca a Rodolfo o a Luz y dice, oye, fíjate que quiero invertir en los Estados Unidos. Y Rodolfo, de manera muy atinada y apropiada, le va a decir, creo que el vehículo apropiado para que puedas desarrollar tu negocio es un LLC, porque te da velo corporativo, porque es fácil de operar, etcétera. Y entonces Rodolfo lo va a asesorar respecto a cómo cumplir con las obligaciones fiscales dentro de los Estados Unidos por ese negocio, pero siempre queda abierta la parte mexicana, ¿no? Y entonces nos empezamos a encontrar con temas y sorpresas porque pues nunca nadie nos dijo que las LLCs cuando se constituyen en Estados Unidos por default, sobre todo aquellas que son single member, o sea, que tienen un solo dueño, son transparentes, ¿no? Son disregarded para efectos fiscales en los Estados Unidos. Esa entidad no existe, existe para efectos corporativos, pero no así para efectos fiscales.
Y entonces la persona que en realidad está, que está realizando las operaciones de negocio en los Estados Unidos para efectos fiscales, hay que aclarar, es el propio miembro a quien se le atribuyen todos los efectos fiscales de la operación, ¿no? Entonces, si algún día ustedes revisan las declaraciones que se presentan en Estados Unidos por los negocios que hacen a través de su LLC, van a ver que están ustedes declarando como las personas que están realizando el negocio, y la LLC es simplemente el vehículo corporativo de negocios, ¿no? Y entonces eso genera efectos acá en México complejos, porque en México la LLC también es transparente. ¿Y eso qué implica? Bueno, que todos los efectos económicos de la operación en Estados Unidos se le atribuyen al contribuyente mexicano, y este tiene que reconocer esos efectos en su declaración anual de impuestos, ¿no? Y dicho sea de paso, pues cumplir con algunas obligaciones de carácter informativo que de no cumplir, pues tienen la verdad consecuencias potencialmente desastrosas, ¿no? Entonces a mí me pareció muy útil empezar con este ejemplo de las LLCs porque pululan, y las abren y están todo el mundo realizando negocios y parten de esta premisa de que pues tengo mi LLC en Estados Unidos, está haciendo sus negocios, está pagando sus impuestos, pero no saben que los que están pagando los impuestos son ellos a través de la LLC, ¿no? Entonces, como una prioridad es de suma relevancia tener claridad respecto a los objetivos y metas de la inversión en los Estados Unidos, porque eso va a definir en gran medida la manera correcta de invertir en los Estados Unidos, partiendo de la premisa de que el inversionista es residente en México para para efectos fiscales, ¿no? Oye, es un negocio patrimonial, es un negocio operativo, estoy considerando el riesgo país, tengo conocimiento acerca de las obligaciones de reporte e intercambio de información, FATCA, ¿no? Para todos aquellos que tengan un trust, una LP canadiense, etcétera. Son cuestiones importantes que hay que tener conocimiento claro antes de poner ¿no? de poner un pie en el otro lado de la frontera, porque nos expone inmediatamente a las autoridades fiscales en ambos lados de la frontera. Importante todo Entonces, lo que nos comentas, Axel, y justamente esa es la intención de estos webinars, informar a todos nuestros clientes y aquellos que estén interesados en dar ese paso de hacer inversiones en Estados Unidos, porque muchas veces se pensaría solamente en generar más ingresos, generar dólares, pero es todo un contexto el que hay que analizar, ¿eh? Hay que ver la implicación, como bien comentas, aquí en México y ver que bueno, se pudiera estar generando efectivamente estos rendimientos en Estados Unidos a través de bienes raíces, a través de invertir en acciones, pero las implicaciones que tienen en el patrimonio, que al final de cuentas el objetivo de todo empresario, de toda persona que quiere invertir, pues es proteger este patrimonio. Y esto que comentas de las LLC, uy, pues hubo un boom, ¿no? De incluso hay muchísimos que te dicen, no, yo te ayudo, es muy rápido hacer la LLC. Claro, hacerla es rapidísimo, pero la cuestión es lo que viene después. Y Rodolfo no dejará mentir las broncas que le llegan después de clientes que ya hicieron estos pasos, pero no les informaron todo esto que tú nos estás comentando, Axel. Este espejismo, las implicaciones que hay que considerar para poder dar estos pasos mucho más seguros, que sí se puede, pero cómo poder proteger este patrimonio y maximizar esta inversión que se va a realizar. Y ahorita pues tú nos vas a comentar muy oportunamente, bueno, cuáles son estos vehículos, qué son las formas de inversión y cuál es esta implicación. Gracias, Axel, adelante. daré muy atinado el comentario, Luz, gracias. Si quieres, pasamos a la siguiente lámina. Bueno, consideraciones previas, una vez más importante. Esto se los platico desde nuestra experiencia, pero es un tema que siempre, siempre, siempre hay que platicar y llevar de la mano con un asesor en los Estados Unidos, porque estas son reglas que pueden cambiar, por lo menos en cantidades, ¿no? Pues, recientemente, bueno, la última actualización que hubo en montos de exención state y gift tax fue durante la primera administración de Donald Trump, ¿no? Con el Tax Cuts and Jobs Act, ¿no? Que incrementó el límite.
pero yo creo que lo primero que tiene que saber todo inversionista mexicano previo a invertir en los Estados Unidos es el impacto de state tax, ¿no? Eh, eh, la verdad es que es un tema complejo, pero tiene que saber el inversionista mexicano que todas sus inversiones en los Estados Unidos, ¿no? Digo, hay una clasificación específica, pero sus inversiones en los Estados Unidos de mantenerse a título personal de manera directa van a estar sujetos a estate tax, que es impuesto sobre herencia, y a diferencia del impuesto sobre la renta, es un impuesto extraordinario, es como nuestro IEPS, es un excise tax, entonces no le aplican las reglas del impuesto sobre la renta en materia de acreditamiento de impuestos o el tratado de doble tributación, ¿no? Son otro tipo de reglas y ese es el primer punto de partida. Oye, yo voy a invertir en Estados Unidos, voy a abrir una empresa, voy a adquirir un inmueble, una casa, voy a abrir un portafolio de inversión. Tengo que revisar si esos activos clasifican o no como US Citus Assets, ¿no? Y de ser así, si son activos USC2 assets, pues yo tengo que partir de la premisa de que el día de mañana, si yo llego a fallecer o dono alguno de esos activos, esa transmisión patrimonial va a estar sujeta a impuestos y como residentes en México para efectos fiscales, salvo que tengan ciudadanía americana, tienen una exención mínima de $60,000. Y de ahí, como decimos en otros lados, pues ya empieza a aplicarnos el state tax, que puede ir hasta la tasa del 40%, ¿no? O sea, de $100,000 más uno son 30%, y de $1,000,000 más uno ya nos aplica la tasa del 40%. Entonces, imaginémonos que tengamos una casa en San Diego, en Texas, en Tucson, o un portafolio de inversión en Merrill Lynch, JP Morgan, yo qué sé, y fallecen y entonces dejan a los herederos con un tema bastante serio, porque hay que liquidar ese impuesto para que se pueda hacer la transmisión de ese patrimonio en un proceso que en Estados Unidos se llama probate, que es nuestro sucesorio, ¿no? Y pues son historias de terror y es triste porque no se planea y es un tema principalmente de liquidez. Ahora, ¿se puede evitar estructurando correctamente desde un inicio las inversiones en los Estados Unidos? Y dependiendo del activo se puede reestructurar también, no es el fin del mundo, ¿no? Donde se complica un poco más es con activos inmobiliarios y un poco para desmitificar aquí muchos de las premisas bajo las cuales opera el empresario mexicano, tener la casa en una LLC no lo va a proteger de state tax, o sea, las participaciones de la LLC son participaciones emitidas por una sociedad constituida en los Estados Unidos y es un US Citus Asset, más porque tiene inmuebles, y tampoco los trusts no nos van a salvar del state tax, salvo que tengan un blocker entre el trust y los activos, ¿no? O sea un irrevocable trust, pero bueno, ya entraremos un poquito a detalle. Y otro error común que nos va a poner en esta situación compleja es el tema de la domiciliación. Aquellos que pasan mucho tiempo en los Estados Unidos o que adquieren una green card, hay que tomar en cuenta que el impuesto sobre herencias y sobre donaciones no sigue las reglas de la residencia fiscal para efectos de impuestos sobre la renta, sino reglas de domiciliación, lo que se considera un DOM. Entonces, siempre muy importante tomar eso en cuenta. ¿Qué Un otro punto decirte, Lami? importante, Axel, sobre esta exención. Podemos decir que esta exención es al día de hoy, ¿verdad? Después de las elecciones y cambio de presidente, no sabemos si esta exención igual la eliminen o incrementen el rango, ¿no? Pero si al día de hoy alguien quiere tomar esta decisión y Dios guarde el momento que llegue a fallecer y no tiene una estructura, quien va a padecer son sus herederos y entonces ya no se está protegiendo su patrimonio de aquello que pensaba, bueno, voy a invertir allá, voy a comprar una casa o dos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después? Ya ese patrimonio nuevo está protegido al no tener otro tipo de estructura y simplemente haberlo dejado en el LLC, ¿no? Gracias, Axel. No, 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 al contrario. Y para aclarar, los 15 millones que ahorita son de exención aplican únicamente a domiciliados en los Estados Unidos y a ciudadanos americanos. Entonces, papá mexicano que muere con hijos americanos, sí le aplica el estate y el gift tax, porque el impuesto le aplica
al difunto. Es extraño, pero se abre el probate, el estate, se calcula el valor bruto de mercado de los activos del difunto y sobre ese valor se determina el impuesto. ¿Ok? Entonces, continuemos, por favor. Bien, ahora este punto es clave porque esta es la segunda parte del rompecabezas. ¿Cómo clasificamos para efectos fiscales los vehículos de inversión en Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Va? Entonces, eh, sin entrar a mucho detalle, técnico, lo que hay que saber es que antes del 2020 nosotros no teníamos reglas de clasificación de vehículos en México, ¿no? Esto es relativamente nuevo con la reforma 2020, donde se vinieron a introducir reglas de clasificación de entidades y el tipo de vehículo de inversión que se vaya a utilizar va a depender en gran medida del objetivo, de la naturaleza de la inversión y del retorno. Entonces, para efectos muy prácticos en México, para efectos fiscales, los vehículos extranjeros se dividen en dos: entidades extranjeras y figuras jurídicas extranjeras. Y ahorita les voy a explicar las diferencias entre ambas para que tengan un resumen y antes de meter un pie sepan ya de entrada cuál es cuál. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son las entidades extranjeras? Son todas las sociedades y otros entes creados o constituidos conforme a derecho extranjero, a condición de que tengan personalidad jurídica propia. ¿Ok? Así como las personas morales constituidas en México, pero que sean residentes en el extranjero. ¿Qué ejemplos de entidades extranjeras tenemos en los Estados Unidos? Porque tienen personalidad jurídica propia: corporación, la Sociedad Anónima de Estados Unidos, una LLC, una Inc., etcétera. Entonces, como tip, un punto de partida es, antes de invertir, siempre hay que ir de la mano con su asesor mexicano y su asesor estadounidense, para que sea el asesor estadounidense el que confirme la naturaleza del vehículo. Oye, esta Inc., esta LLC, esta Corp tiene personalidad jurídica propia, ¿sí o no? Sí. Ah, entonces es una entidad, ¿no? Siguiente lámina. Y luego tenemos a las figuras, ¿no? Las figuras jurídicas extranjeras, que son las que predominantemente se van a utilizar para inversiones de naturaleza patrimonial. Son los fideicomisos, los trusts, ¿no? Asociaciones, partnerships, fondos de inversión y cualquier otra figura de derecho extranjero que no tenga personalidad jurídica propia. Los ejemplos más claros en los Estados Unidos serían los trusts y las limited partnership, ¿no? Y aquí hacer un pequeño paréntesis. Tendemos mucho a equiparar el fideicomiso mexicano con el trust americano. La verdad es que no es una equivalencia uno a uno. Tienen particularidades legales que los hacen vehículos sustancialmente diferentes. Y entonces, dependiendo de la clasificación del trust, pueden terminar en distintos regímenes, tanto en los Estados Unidos como en México, porque los hay irrevocables, non-grantor, revocables, domestic, foreign, es un mundo, ¿no? Entonces, antes de sentarse y decir, oye, quiero un trust, primero hay que entender qué quieres, qué efecto quieres lograr, cuáles son tus metas, y entonces sí, platicamos acerca de qué tipo de trust puedes implementar y qué efectos fiscales va a tener en ambos lados de la frontera. Entonces, resumiendo, tenemos entidades y figuras. Y nada más un poquito comentando lo que acabas de decir, Axel, a mí me ha tocado que llegan clientes con fideicomisos mexicanos, que la traducción a Estados Unidos no es un trust, puede ser incluso catalogado como una entidad, ¿verdad? De negocios, De claro. negocios, donde no se cumplen todas las características que uno está pensando que se consideran en un fideicomiso mexicano. Pero sin embargo, la traducción al inglés y la manera como está redactado es sumamente importante para entender cuál va a ser ¿cómo te podría explicar? ¿Cuál va a ser la manera que vas a tener que tributar ese fideicomiso mexicano en los Estados Unidos, cuando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy típico, se vienen los clientes a vivir a Estados Unidos y lo primero que nosotros como contadores le preguntamos es, bueno, pues, ¿qué tienes? Porque todo lo tenemos que reportar en Estados Unidos, ¿no?
Estados Unidos te pide muchísima información. Este año estamos terminando declaraciones anuales de una persona de más de 2000 páginas, por ejemplo, de una sola persona nada más. Te pide demasiada información. Como parte de la información que le tienes que entregar al IRS, muy probablemente son fideicomisos que tienes en México. Pero ¿qué crees? Esos fideicomisos mexicanos, cuando los traducimos al idioma, no tanto al inglés, sino más bien al inglés técnico, legal, fiscal, resulta que no son los fideicomisos mexicanos que tú estás pensando que se tratan de esa manera en México. Y hemos tenido a veces casos donde ese vehículo mexicano se convierte en una entidad para efectos fiscales americanos. Ahí lo quería nada más comentar porque es justamente lo que estabas mencionando ahorita, Axel. Creo que es una precisión muy importante y abre la puerta a una futura conversación por lo que respecta a los procesos de pre-immigration tax planning, que es un tema por sí mismo de aquellos Correcto. mexicanos que buscan irse a vivir a los Estados Unidos y tienen que distinguir entre fideicomisos que tienen el régimen empresarial en México, que realizan actividades empresariales, y aquellos fideicomisos que no realizan actividades empresariales, ¿no? ¿Y qué implicaciones tienen una vez que se vuelven residentes en los Estados Unidos? Porque entonces ya les empiezan a aplicar las disposiciones del régimen de controladas de los Estados Unidos, de PFIC en los Estados Unidos. Entonces se complica mucho la vida y muchas veces sacan la green card y no hacen este análisis y se meten en una camisa de 11 varas en ambos lados de la frontera, ¿no? Entonces ahora pasamos al régimen de transparencia, que yo considero que este es el punto más importante de la conversación porque, como les comentaba, a raíz de la reforma 2020, cuando se introdujeron las reglas de clasificación de vehículos extranjeros, también se introdujo por primera vez en nuestro marco normativo el régimen de transparencia. Y el régimen de transparencia, como su nombre lo sugiere, es pues que los vehículos extranjeros son transparentes, no existen para efectos fiscales, ¿no? Y hay clasificaciones que son técnicamente un poquito, tienen sus asegúnes, sus bemoles, pero yo creo que lo más importante que hay que entender es que es un régimen que nos juega a favor, ¿ok? Yo soy de la franca opinión de que el régimen de transparencia bien utilizado, es un régimen que permite optimizar la carga tributaria en ambos lados de la frontera. Definitivamente, porque nos permite acreditar los impuestos pagados en el extranjero, porque podemos mantener un control muy estricto acerca de los ingresos y utilidades que se generan a través de los vehículos. Y cuando se asesora bien y se va de la mano con el asesor en los Estados Unidos, se puede inclusive aplicar los beneficios del Tratado de Doble Tributación a través de vehículos transparentes y entonces generamos estructuras altamente eficientes que nos sacan de este mundo de, es que yo no quiero declarar mi LLC en México, yo no quiero declarar mi trust, porque no quiero que sepan lo que tengan, pero a lo mejor partiendo de esa premisa de que uno no quiere que sepan lo que se tenga acá, está desaprovechando grandes oportunidades para generar eficiencias fiscales en México, pero más importante aún, remitiéndome a lo que dijo Luz, proteger el patrimonio. El no declarar estas estructuras implica, y viene al final de la presentación, pero creo que es importante mencionarlo ahorita, no declarar este tipo de estructuras conlleva una pena de 3 meses a 3 años de prisión de entrada, ¿no? Más los potenciales evasión fiscal y lo que ustedes quieran, y entonces ponen en riesgo su propio patrimonio por el incumplimiento de obligaciones meramente informativas y formales. Y de ahí la importancia de poder cumplir con esto y la manera en la que el SAT se da cuenta es mucho más sencillo de lo que creen, porque como mexicanos tendemos a operar de manera muy práctica y es muy común que nos hagamos transferencias de nuestras propias LLCs o de nuestros trusts o inclusive nos prestemos contra el portafolio del banco en el trust para inyectarlo back to back en el negocio y el SAT solamente tiene que jalar un hilo para llegar financieramente a la estructura y preguntar quién es el dueño de esta estructura, ¿no? Entonces, el régimen de transparencia, en pocas palabras, ¿qué es? Es un régimen que le aplica tanto a entidades extranjeras como figuras jurídicas extranjeras
cuando éstas reúnan dos características: que no sean residentes para efectos fiscales o para efectos del impuesto sobre la renta, más bien en el país o jurisdicción donde se constituyen, ni donde tengan su administración principal de negocios, o sea, dirección efectiva, y sus ingresos sean atribuidos a sus miembros, socios, accionistas o beneficiarios. Entonces, si estos dos supuestos se actualizan, nótese que hay una I, no O, es los dos. Estamos ante un vehículo extranjero transparente. ¿Ok? Este es el caso claro de una LLC. Una LLC es una entidad extranjera transparente fiscal. ¿Por qué? Porque una LLC no es residente para efectos del impuesto a la renta en los Estados Unidos y todos los ingresos se le atribuyen al socio. ¿Ok? Ahora, aquí hay un punto importante porque nuestra reforma es bastante agresiva. Y aquí voy a tocar una fibra sensible, pero a raíz de esta reforma se estipula que todos aquellos vehículos extranjeros transparentes fiscales que mantengan su administración principal de negocio o su sede de dirección efectiva en México se van a considerar empresas mexicanas para efectos fiscales. No hay una manera más sencilla de explicarlo. ¿Y por qué toco una fibra sensible? Porque aquí se va a dar el caso donde el patriarca fue e hizo un trust, ¿no? En Arizona, en Texas, en Florida, lo que sea, y es su propio trustee, ¿no? Entonces, o es su propio manager en su LLC, donde maneja millones de dólares. Entonces, efectivamente está administrando las entidades. Y el día de mañana el SAT con la mano en la cintura revisa el acuerdo operativo del LLC o el trust, y va a decir, oye, usted administra el vehículo, entonces olvídese de todo lo que tiene en Estados Unidos, ni me voy a complicar la vida. De entrada, esto para mí es una empresa mexicana. O sea, no le respeta ni siquiera la naturaleza legal, no se complica y te dice, me lo registra ante el RFC y me calcula los impuestos bajo título 2 y me paga el 30% de impuesto de la renta. Y ahí vemos cómo lo hacemos después. De ahí que es sumamente importante contar con un administrador profesional, ya sea de un professional trustee o administradores profesionales en los Estados Unidos para que administren las LLCs, o de plano, si ya tienen una presencia sustancial de negocios en los Estados Unidos, tener personal contratado a nivel del LLC que lleve esa administración, ese management, ¿no? Y ustedes se encargan de hacer como empresarios lo que tengan que hacer. Votar en las asambleas, en los meetings, ¿no? Y listo. Y nada más un pequeño brevario. El régimen de transparencia no existe cuando se trata de pagos outbound, o sea, de México al extranjero, la ley opaca los vehículos, salvo que los tratados dispongan de otra cosa, ¿no? Entonces, el régimen de transparencia es principalmente el contribuyente mexicano participando en vehículos extranjeros, recibiendo ingresos del extranjero. ¿Quieres? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, esto es nada más como un pequeño corolario para que puedan ustedes entender cuándo se considera que ser residente en territorio nacional. Yo creo que nos podemos brincar, no es tan relevante, pero son básicamente las reglas para determinar que la sede y dirección efectiva se encuentra en México, que ya se las comenté, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo opera el régimen de transparencia? Bueno, opera cuando en primer lugar, a los residentes en México. Residencia en México para efectos fiscales. No es ciudadanía, no, es residencia fiscal. Y a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente, que no va a ser el caso de ninguno de aquí, creo yo, que tengan una participación directa o indirecta sobre la entidad extranjera transparente fiscal en proporción a su participación. ¿Ok? Entonces, cuando en la cadena de vehículos transparentes extranjeros nos llegamos a encontrar una entidad opaca, les voy a dar un ejemplo muy práctico, un trust con una corp. El trust es transparente, pero la corp ya no es transparente. Ahí me detengo, dejo de ver el régimen de transparencia y tengo que ver si es un régimen fiscal preferente o no, que lo veremos más adelante, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi obligación como contribuyente mexicano en relación a las figuras jurídicas, a las entidades extranjeras? Tengo que haber una cuenta de ingresos y utilidades
por cada entidad extranjera, fiscal o figura jurídica a través de la cual recibo ingresos. ¿Para qué? Lo que platicábamos, para evitar duplicar la acumulación de ingresos. ¿Ok? Y aquí sí se configura entonces el principio de la no doble tributación. ¿Ok? Continuamos, por favor. Bien. Ahora, el régimen de transparencia nos puede dar dos resultados distintos. Entonces, lo voy a explicar de la manera más práctica que pueda. Las entidades extranjeras transparentes fiscales y las figuras jurídicas extranjeras, nótese que digo figuras jurídicas extranjeras, pero no digo transparentes, tienen un régimen específico. El contribuyente mexicano que participa sobre esos dos vehículos tiene que calcular la utilidad fiscal, que se calcula como si fuera una persona moral mexicana, y la acumula al final del ejercicio. Dice, estos son los ingresos que obtuve de mi LLC después de los gastos, de las deducciones, etcétera, y esto es lo que voy a acumular y voy a presentar en mi declaración anual de impuestos. O estos son todos los ingresos que obtuve a través de mi US Domestic Trust, ¿no? Que es decir, es una figura jurídica, pero no transparente. Y pago mis impuestos en México y cualquier impuesto que se haya pagado por o a través de la estructura es acreditable en México, obviamente hasta los límites que nos permita la ley, ¿no? O sea, porque vamos a poder acreditar hasta el impuesto efectivamente causado. Y aquí hay un punto muy importante. La atribución de estos ingresos se va a hacer bajo los criterios de control efectivo. Esos no los vamos a ver ahorita, pero nada más importante tenerlo en cuenta. Y más importante aún, no hay diferimiento de impuestos sobre la renta. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que aunque mi figura jurídica extranjera o mi entidad extranjera transparente fiscal no me distribuya los ingresos, yo ya tengo la obligación de acumularlos. ¿Por qué? Porque la ley reconoce que para todos los efectos prácticos, esa entidad es una extensión de mi actividad económica. ¿Ok? Entonces, no hay diferimiento. ¿Ok? Y hay que ser muy cuidadosos con eso porque no, aquí no existe de que no me han distribuido el dinero. No, no, no. Si ya se generó el ingreso al final del ejercicio, yo tengo la obligación de determinar la utilidad y pagar el impuesto. A la siguiente. Bien. Y ahora sí nos vamos a ir a las figuras jurídicas extranjeras transparentes fiscales. El ejemplo muy claro, un Foreign Revocable Trust, por ejemplo, ¿no? Ahí, para efectos fiscales mexicanos, es completamente transparente. Y aquí entonces lo que voy a hacer es, voy a acumular los ingresos en proporción a mi participación o nivel de control y voy a mantener la naturaleza del ingreso que vaya yo a recibir a través de esa figura. Si me distribuyen dividendos, voy a pagar por dividendos. Si me distribuyen intereses, voy a pagar por intereses. Ganancias de capital, ganancias de capital, ¿no? Y obviamente los contribuyentes tienen derecho a las deducciones en todo este universo de vehículos extranjeros, siempre y cuando mantengan la contabilidad en México y se cumplan con todos los requisitos, ¿no? Vamos a la siguiente. La platicamos, son las no transparentes. Bien, me voy a meter un poquito a la boca del lobo, porque este es el tema más complejo y más delicado. Son los regímenes fiscales preferentes. Es nuestro régimen de controladas. Este, y aquí, a raíz de la reforma fiscal en Estados Unidos, donde se redujo la tasa impositiva a nivel federal al 21%, pues Estados Unidos ya se considera de entrada un régimen fiscal preferente. Ahorita les explico qué es un régimen fiscal preferente y qué implicaciones fiscales hay, ¿no? Pero básicamente, ¿qué obligaciones tenemos cuando participamos en refipres? Con la pequeña precisión de que el refipre, como platicamos hace unos minutos, aplica
a entidades opacas. ¿Ok? Nos salimos del régimen de transparencia por completo y me voy a las Inc. y a las Corp. Y digo, ok, esta ya no es transparente y tengo que ver si es Refipre o no. ¿A qué me obliga el Refipre? A acumular los ingresos de forma anticipada. ¿Ok? Y este régimen se va a detonar cuando se dan tres supuestos. Cuando el contribuyente tiene una participación en la entidad, puede ser directa o indirecta, ejerce el control efectivo de dicha entidad. Hay varios supuestos para determinar cuándo se ejerce control efectivo, pero no los vamos a ver ahorita. Y cuando la tasa del impuesto pagada en el extranjero es inferior al 75% del ISR que yo hubiese pagado en México. Es decir, si tengo una persona moral mexicana, mi holding mexicana, participando sobre una Inc. Corp o LLC Corp en los Estados Unidos, la tasa que tengo que tener de referencia es el 30%. Entonces, 75% de 30% es 22.5%. Si paga por debajo de eso, es refipre. Y entonces tengo que acumular de manera anticipada los ingresos, ¿no? Y cuando son personas físicas, como mi tasa de referencia es 35%, mi parámetro es 26.25%. Entonces aquí vamos a entrar a un tema muy interesante porque la ley nos permite, para efectos de determinar si estamos o no ante un refipre, sumar los impuestos sobre la renta, no solo el federal, sino los estatales. ¿Ok? Y aquí Rodolfo ya está empezando un poquito a sonreír porque sabe que en Texas no hay impuestos sobre la renta estatal. ¿Ok? Entonces en Texas yo pago el 21%. Y de entrada, pues uno asumiría que en el 100% de los casos voy a estar en refipre. Pero ojo, la ley no es tan malévola, ¿no? O sea, tenemos dos maneras de determinar si estamos o no en refipre. Una es sumando las tasas estatutarias, que por ejemplo Arizona tiene 21% más 4.9%, pues ya son casi 25%. Para las personas morales no estamos en refipre, California ni se diga, Nueva York ni lo vamos a meter en la ecuación, pero Texas es un animal, ¿no? Y Florida también. Entonces tenemos que irnos a la segunda manera de determinar si estoy o no en un refipre, que es calcular la tasa efectiva, ¿no? Y la tasa efectiva se va a calcular conforme a reglas muy específicas, que no es la intención abordarlas en esta presentación, porque esto es más práctico, y determinar si esa tasa efectiva está por encima o no del 75% del impuesto que yo pagaría en México. Conclusión y un poquito el takeaway. Ojo, cuando se invierte en Estados Unidos, en negocios operativos, en corps, en incs, etcétera, no caer en refipre, estructurar bien la entidad o en todo caso ver si puedo aplicar las excepciones al refipre, como son las entidades que realizan actividades empresariales en el extranjero, que también tienen una excepción, ¿no? Que no pueden realizar operaciones con México que representen deducciones, etcétera, pero de manera general, esto es lo que ustedes como empresarios tienen que saber antes de tomar esta decisión. Porque si entran en refipres, además de que es un régimen extremadamente complicado y hace el acreditamiento de impuestos en la práctica también complejo, los obliga a acumular los ingresos aun cuando no existe distribución. Una vez más, no existe diferimiento. Y al igual que la presentación de la declaración informativa de vehículos transparentes, el no presentar la declaración informativa de ingresos de refipres conlleva una pena de 3 meses a 3 años de prisión. Y aquí el tipo penal, para los que conocen un poco de derecho penal, es mucho más claro en el Código Fiscal de la Federación. Ahí sí nos dice, el que no presente la declaración informativa a la que hace referencia el primer párrafo del artículo 178. Es muy relevante tenerlo siempre en mente porque cuando enfrentemos una auditoría en Refipres, ya no traemos nada más el tema de los ingresos, sino una escopeta cargada con una potencial querella por parte de las autoridades fiscales. Ok, continuamos. Y nada más quería yo mencionar que, perdón, Axel, la tasa del 21%, esa es la tasa que se paga en México, en Estados Unidos, a nivel corporativo. Eso anteriormente en Estados Unidos la tasa era el 35%, pero a raíz de que llegó el presidente Trump en 2017 con el Tax Cuts and Jobs Act, que fue la reforma fiscal, la tasa se redujo
del 35 al 21%. Por esa razón, como bien menciona Axel, pues ya el 21 está por debajo del 22.5 que mínimo te exige México que pagues si tuvieses inversiones en el extranjero. Entonces eso por naturaleza genera un refipre, como bien lo mencionaba Axel, y es necesario que te asesores bien para que no traigas un problema en México debido a que la tasa disminuyó tremendamente en Estados Unidos y que hay estados como Texas, Florida, Dakota del Sur, Nevada, Wyoming, que no tenemos impuestos estatales, como si los tiene Arizona y como si los tiene California, como si los tiene Nueva York, que sumando esas tasas estatales al 21 federal, ya te vas por encima del 22.5. Pero ¿qué pasa con Texas? Que no hay nada, pagas el 21, estarías en ese problema del refipre y por lo tanto es importante que te asesores bien, no tanto del lado americano, más bien del lado mexicano para evitar traer esto que muchas veces hay clientes que ni siquiera saben que ya traen un problema en ese sentido, ¿no? Entonces, nada más quería así un poquito como el resumen de por qué es el 21 en Estados Unidos, por la razón de que disminuyó la tasa y ya se quedó así también ahora con la nueva reforma que el presidente Trump impulsó, que es la Beautiful Bill Act, ¿no? Que Beautiful. ya dejó el 21 para siempre, ¿verdad? Yo dije, cuando él trajo esa reforma fiscal, dije, no, pues él va a volver a ganar porque él lo trajo en su segunda propuesta de la administración y efectivamente ganó. Yo creo que ahí los grandes corporativos lo hicieron ganar, ¿no? Porque querían quedarse con todos esos beneficios del Tax Cuts and Jobs Act que vencía justamente este año. Y con esta Beautiful Bill Act, pues ya lo dejaron de manera indefinida, algo que para muchos empresarios, sobre todo americanos, pues les vino muy bien. Nada más quería hacer ese pequeño, así resumen de por qué tenemos un refipre, por qué es importante cuidarnos de él y no tener un problema el día de mañana, ¿no? Claro. Y es Y importante considerar este aspecto, perdón, Axel y Rodolfo, porque muchas veces también la gente se deja llevar por las noticias que comentan del lado de atractivo de la tasa, pero dejan de lado, bueno, todos los aspectos integralmente que hay que cuidar y para no caer en esta situación, ¿no? Y más adelante también pues vamos a ver lo del tratado para evitar la doble tributación, que afortunadamente, bueno, pues México con Estados Unidos tiene este tratado, pero nada más no es decir, bueno, yo soy mexicano ya, sino que también conlleva otro tipo de trámites para poder justificar y tener, bueno, pues este tratado, ¿no? Para tener estos beneficios. Pero sí es importante no solamente tomar estas decisiones al momento de invertir, de en qué estado ciertamente sí me beneficia. El que no tiene estas tasas, por ejemplo, hay clientes que dicen, oye, pues yo me quiero ir al estado de Delaware, ¿no? Por los beneficios que tienen. Oye, pero ¿dónde vas a vender tus productos? Si los vas a llevar hasta el otro lado del país, a lo mejor lo que te vas a ahorrar de impuestos te va a implicar toda la logística y demás. Entonces, es todos los elementos, pero este definitivamente en el lado de los impuestos lo tenemos que comentar tanto el lado mexicano como el lado americano, la implicación para poder cuidar la inversión. Gracias, Axel y Rodolfo, adelante. yo sugiero algo por el tiempo, brinquémonos esta porque estos días son reglas más operativas y simplemente cerrar el comentario de Rodolfo y el comentario de Luz diciéndoles lo siguiente. Si bien se tienen que asesorar con con el asesor mexicano para efectos de determinar si no, si se está o no en un refipre, el rol que juega el asesor en los Estados Unidos es crítico, porque nosotros vamos a apoyarnos en la información contable y fiscal que el asesor en los Estados Unidos nos dé. Necesitamos la contabilidad, los estados de cuenta para poder hacer los cálculos pertinentes. Entonces, que existe una coordinación, no solamente en términos de negocio, sino en términos técnicos, entre su asesor en los Estados Unidos o en México, es crítico, ¿no? Y pues entonces es importante considerar también la necesidad de contar con un asesor técnico y de confianza en los Estados Unidos para que nuestro trabajo sea más preciso y más fácil. ¿Ok?
Bien, este es un tema más práctico que necesariamente fiscal, pero va muy de la mano y es la importancia de determinar la naturaleza de la inversión y el retorno. Entonces, si quieres, nos vamos a la siguiente lámina. Aquí, precisamente, la determinación de la inversión y el retorno va a jugar un rol muy importante, no solamente en la estructura financiera y fiscal de nuestra inversión, porque tenemos que considerar todas estas variables para determinar nuestro retorno o la manera en que nos vamos a distribuir, porque nosotros no estamos invirtiendo pues para tirar dinero a la basura, ¿verdad? Queremos generar un rendimiento, y entonces determinar estas dos caras de una misma moneda es crítico para entender qué estrategia o qué vehículo voy a utilizar. Oye, voy a realizar inversiones de naturaleza pasiva, o sea, acciones, bonos que me van a dar dividendos, intereses, ganancias de capital, o voy a construir un negocio operativo, una comercializadora, una distribuidora, o voy a realizar un negocio en Estados Unidos de lo que se les ocurra. Entonces, esta decisión va a definir la estrategia y de aquí se va a determinar qué se debe de priorizar, si la transparencia fiscal o la opacidad para el diferimiento de impuestos y sobre todo los mecanismos para aplicar el tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos, para determinar los ingresos de fuente de riqueza, las reglas aplicables y las excepciones. Y aquí considero algo muy importante entre México y Estados Unidos se da un fenómeno muy curioso y es la simetría en la distribución de las utilidades. Porque la manera en la que Estados Unidos te permite elegir cómo será tratada una entidad en Estados Unidos para efectos fiscales o su propia clasificación va a tener un impacto inmediato en el flujo y en la mitigación de retenciones. ¿Ok? Les doy un ejemplo muy claro. Si yo tengo una LLC transparente con una SADCB, o sea, mi SA Holding y una LLC transparente, y realizo una actividad de negocios a través de este LLC transparente, ¿de qué no me di cuenta? Que voy a generar lo que se llama Branch Profits Tax, que es como un dividendo ficto, ¿ok? Entonces, la ley en Estados Unidos te castiga y te dice, está bien que usted realice actividades empresariales a través de una empresa extranjera, una foreign corporation, pero para darle el mismo tratamiento y no discriminar a las entidades opacas en los Estados Unidos, usted me paga Branch Profits Tax, que es el 30% sobre las utilidades generadas. Pero también hay otro efecto simétrico al otro lado. Oye, es una entidad opaca. Ah, perfecto, puedo diferir el impuesto de la renta si no estoy en Refipre hasta que me distribuya el dividendo, pero luego los americanos son agresivos y te dicen, oye, si me retienes utilidades en excesos sin una justificación clara, yo te cobro el 20% de lo que tengas ahí guardadito. ¿Ok? Entonces, es importante mantener un control muy estricto de cómo vamos a estar retirando las utilidades. Por lo que respecta a bienes inmuebles, yo creo que lo que más importante que hay que saber es FIRPTA, que es el impuesto que se pone a las inversiones por parte de extranjeros en real estate, lo cual va a obligar al comprador a retener entre un 10 y el 15% total del precio de venta del inmueble, no sobre la ganancia, sino sobre el valor bruto. Y ya en la declaración ya vemos si nos ajustamos y les devuelve el IRS, ¿no? Entonces, es muy importante ir con la estrategia y determinar si se va a presentar un Certificate of Reduced Withholding y ver cómo podemos acreditar eso acá en México. Entonces, el riesgo es que su capital puede quedar congelado por meses en Estados Unidos, sujeto a devoluciones. Y Estados Unidos, al igual que México, está pasando por un fenómeno de burocracia congelada. El IRS perdió su plantilla, al igual que el SAT, entonces todas las solicitudes están pasando de manera glacial, ¿no? Así que seguimos a la siguiente y ya concluimos. Pasar a las preguntas. El cumplimiento como pilar de la defensa patrimonial. Nos damos rápido aquí. Son 5 puntos muy, muy sencillos. El cumplimiento normativo no es un gasto administrativo, es el blindaje que va a permitir proteger su patrimonio y que la rentabilidad de su inversión y su capital esté protegido ante el escrutinio del IRS y el SAT. La transparencia. Ahorita hay transparencia total. ¿Okay? Si ustedes tienen una cuenta de banco en Estados Unidos, ustedes tienen que dar por hecho que el SAT conoce esa cuenta.
¿Por qué? Porque la institución financiera en los Estados Unidos, bajo FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, que es un acuerdo multilateral amplio de intercambio de información, tiene que informarle a las autoridades fiscales la existencia de cuentas de inversión y cuentas bancarias a nombre de contribuyentes que son residentes en México para efectos fiscales. Ahora, la preservación del legado. Cuando uno va a invertir en los Estados Unidos, tiene que considerar que esto forma parte de su patrimonio y de su legado. Y entonces la arquitectura fiscal deficiente puede poner en riesgo su patrimonio, lo puede poner en situación de doble tributación, merma su retorno, state tax, por lo cual estructurar de manera eficiente asegura el patrimonio. El costo de la inyección es no hacer nada, sale más caro que al momento de darme cuenta que estoy en error, me puedo corregir y los riesgos penales que ya hemos venido platicando. ¿Okay? Con eso cerramos justo a las 10 y que creo que podemos dejar unos 5 minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias, mi querido Axel. Sería tus 10 a nuestros A, 12. Yo a sus 12. vuelvo con el horario y a las 11 mexicanos. Este, pues muchas gracias por tu presentación. La verdad es que es un tema tan largo para darlo en una hora, ¿no? Hablaste del FIRPTA y el FIRPTA, bueno, tiene sus temas ahí, que es básicamente cuando mucha gente se enfrenta a él cuando vendes una propiedad en Estados Unidos y tienen que hacerte una retención, aunque no quieras, ¿no? Y ahí es donde viene el proceso de la devolución, que como bien señalabas, puede tardar mucho tiempo debido a la situación de falta de personal que hay ahorita en el IRS, ¿no? Y el problema que tenemos, em, donde incluso estamos más retrasados que México, porque pues en México, tú sabes, tenemos todo lo que es la firma electrónica y aquí no existe nada de eso, ¿no? Entonces hay que hablar y hay que mandar un fax como antes a la antigüita y para que la fisco te atienda. Pero yo quisiera, digo, independientemente de que haya preguntas del panel, de la lista de nuestros invitados, quisiera preguntarte, eh, ¿qué opinas, Axel, de que podamos romper el REFIPRE si el país tiene un tratado con México y Estados Unidos? Yo he escuchado mucho eso de abogados mexicanos que dicen, no, 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 no hay tema con el REFIPRE porque tenemos un tratado. Y yo me quedo, ok, bueno, pues eso es un tema más de México que de Estados Unidos, ¿no? ¿Has escuchado tú de eso? ¿Te ha tocado? Eh, Para un cálculo muy complicado, o sea, la referencia expresa a la aplicación de tratado es más en el régimen de transparencia. El régimen de FIPRE es puramente doméstico. El tratado de doble tributación está ahí para evitar la doble tributación, la evasión fiscal, entre otras cosas. Entonces no veo como un tratado que me reduce todavía más la tasa, me va a permitir salirme de refipre, ¿no? Yo no veo una disposición dentro Por del tratado, ahorita no se me ocurre. Pudiera no tratado estar viendo comercial, algo. o por Sí, el tratado comercial que tiene México, Estados Unidos, ¿no? Y eso lo he escuchado, pero realmente no he visto un fundamento como tal que diga, ah, no, mira, es que si tienes tratado no hay refipre, ¿no? En lo sí. personal, digo, yo me quedo con la duda de que, ok, ¿será esto cierto, no? Pues sería bueno que sea fundamentado, ¿verdad? Sería un poco como decir que no aplica el régimen de CFC o de PFICs porque tenemos un tratado, ¿no? El régimen refipre es puramente doméstico y tiene una finalidad fiscal muy clara y es la de evitar que los mexicanos inviertan en jurisdicciones de baja imposición, ¿ok? Pero la verdad es que no veo cómo el tratado ni de doble tributación, digo, no quiero ser absolutista, puede ser que no, la verdad es que nunca no lo he analizado desde esa perspectiva. Hay soluciones y alternativas mucho más elegantes, Rodolfo, para salirte del refipre que Correcto, estoy de meterte en un acuerdo. análisis muy complejo de tratado. O sea, la propia ley del impuesto a la renta nos da una solución y es que si yo realizo actividades empresariales en los Estados Unidos, en Texas, siempre y cuando no genere transacciones que representen una deducción en México, me salgo del refipre. Entonces yo puedo Correcto. estructurar bien un negocio en los Estados Unidos y vender dentro de los Estados Unidos y si quiero en cualquier otra parte del mundo,
no toco México, ¿no? Y me salgo, no me tengo que meter en análisis torcidos ni del Tratado de Libre Tributación, ni mucho menos del Tratado del USMCA, ¿no? Cuya, cuyo futuro es bastante incierto. Correcto. Oye, Axel, otra pregunta más rapidísimo. ¿Qué pasa con aquellos mexicanos que se quieren venir a vivir a Estados Unidos? Se vienen, ya están aquí. ¿Te ha tocado que puedan renunciar? Bueno, no renunciar, sino suspender sus obligaciones fiscales en México. ¿Cómo ves? ¿El SAT lo ve bien? ¿Crees que es algo que el SAT va a decir, ok, te dejo ir libre porque ya no vives en México? ¿Qué opinas de eso, Axel? Es un tema muy bueno. Mira, antes de emigrar a los Estados Unidos o a cualquier país para esos efectos, hay que hacer dos análisis. Primero, el Pre-Immigration Tax Planning, es cómo reestructuro mis activos para acomodarlos al nuevo régimen fiscal bajo el cual voy a tributar. ¿Okay? Lo que platicamos de los fideicomisos empresariales, etcétera. Y dos, un análisis de exposición a potenciales contingencias fiscales. ¿Con qué motivo? Para que cuando yo presente mi aviso de cambio de residencia fiscal, suspensión de actividades ante el RFC por cambio de residencia fiscal, En todo fluya México. bien, ¿no? Entonces, efectivamente, yo puedo cambiar de residencia fiscal siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley y procedimentales y presente las formas correctas. Y con toda la tranquilidad del mundo me puedo ir a vivir a Estados Unidos manteniendo mis negocios en México, porque siempre hay este tema recurrente de que, oye, es que si me voy a vivir a Estados Unidos y dejo de tener RFC, no puedo facturar. Y mi pregunta siempre es, ¿cuántas empresas no tienen socios extranjeros que optan por no inscribirse al RFC? ¿No? O sea, cambias el perfil fiscal, no el corporativo. ¿Ok? Y el momento en el que cruzas la frontera y te vas a vivir a otro país, das de baja tus obligaciones fiscales para efectos fiscales y en ese momento ya te consideras un residente en el extranjero para efectos fiscales en México, dejas de tributar en términos del título cuarto, personas físicas, y te metes en título quinto, ¿no? Y entonces el análisis es como cualquier otro extranjero. Pero sin lugar a dudas debe haber un análisis previo y una reestructura patrimonial para que cuando aterrices del otro lado de la frontera, todo fluya de manera correcta, ¿no? Los casos más complicados, los más accidentados, son los que sacan una green card porque se calentaron, ¿no? Dijeron, una B5 voy y saqué mi green card y ya, y compré mi casa en San Diego, en Phoenix, en Tucson, en San Antonio, y ya se pusieron del otro lado y de repente ya son dobles residentes fiscales y tienes que hacer todo un análisis de tiebreaker rules, closer connection test, y tienes que presentar declaraciones en ambos lados de la frontera, le pides al tío Sam, al tío Juan, no quieres Ujú. acreditar, o sea, es una situación horrorosa. Y luego quieren hacer un surrender de su green card y Estados Unidos eso lo ve con muy malos ojos. No quieres mi green card, está bien, pero nunca más vas a volver a tener una green card, ¿eh? Entonces, hay que planear y no hay que hacer las cosas a la brava. Hay tiempo y hay formas de hacer las cosas. Sobre Yo todo, creo que Axel, eso que comentabas, me gustó eso que comentabas del compliance, es la mejor manera de cómo proteger tu patrimonio y esto conlleva una información antes de hacer las cosas, es decir, antes de realizar una acción, primero informarse, no después ya que se incurrió, ¿no? Por ejemplo, esto que comentabas, bueno, se van al extranjero, pero no presentaron un aviso. Entonces, sí ha habido situaciones, por decir, alguien que la empresa lo movió y ya al estar en el extranjero, en Estados Unidos, la empresa dice, ¿sabes qué? Yo quiero que aquí te quedes. Entonces ya por el tiempo tan solo de estar en Estados Unidos, te vuelves residente fiscal norteamericano, residente fiscal, y ya está en el inter de convertirse también en residente en su calidad migratoria, ¿no? Pero dice, "Oye, ¿sabes qué? Yo ya no voy a regresar a México", pero nunca presentó su aviso de cambio de residencia fiscal. Entonces, para el SAT, tú sigues generando y obligaciones y tienes que presentar declaración anual. Entonces, tan sencillo como que, oye, como no diste este cambio y estás en Estados Unidos, ahora tienes que declarar, como dices, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esto, esta planeación y presentar los avisos que corresponden, pero pues bien asesorados para evitar todo en estos
se puede hacer. Y el mensaje para todos los que, pues, ahora sí que nos honraron con su presencia, es orientarlos, decirles que hay muchas maneras de cómo invertir, de cómo proteger su patrimonio, pero es importante estar ahora sí que debidamente informado y asesorado, ¿verdad? Ujú. Gracias. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos dar fin a nuestro webinar. Es un tema muy largo. Ayer salió una publicación del gobierno americano en materia del sistema financiero muy, muy tremenda, que viene a hablar de todo esto que estamos nosotros platicando ahorita. De alguna manera se combina con esta nueva regla que ahora va a ser todo un show. Y bueno, aquí están como parte de invitados nuestros amigos de Morgan Stanley que conocen perfectamente bien y abren cuentas bancarias. Ahora sí van, creo que van a tener que hacer como un rayos X de quién abre cuentas y quiénes son y cómo son y bla, bla, bla. Es un temazo, pero finalmente, como bien decimos nosotros en nuestra industria, no queremos hacer cosas buenas que parezcan malas porque el fisco luego dice, oye, ¿cómo es posible que sigues estando en México como accionista y recibiendo allá dinero y terrenos y todo, y de este lado no vienes y me reportas nada, porque pues tú nunca supiste que tuviste que haber presentado un aviso de cambio de residencia fiscal mexicano, que para eso existe, y que de alguna manera tú puedes generar tus ingresos como americano, no como mexicano. Es decir, hay muchos temas en el tema internacional que desgraciadamente por el poco conocimiento que hay afuera y sobre todo mucha gente se quiere asesorar con el Google o con una llamada del compadre y dices tú, no, pues es que así no es, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que está profesionistas como Axel que nos pueden ayudar a darnos ese cumplimiento correcto en ambos lados, ¿ok? Y sobre todo, pues en esta dinámica de nuestros países vecinos que finalmente hay mucha interacción comercial o de inversiones en ambos países. Así que yo te agradezco, Axel, a ver si volvemos a tener un webinar para hablar de esta nueva legislación americana y otros temas que quedaron ahí pendientes y vaya, se tocaron muy por encimita. Pero agradecerte de antemano porque hay muy pocos, o sea, se lo digo sinceramente y no porque esté Axel aquí, hay muy pocos profesionistas en México con el conocimiento que tiene Axel en materia internacional. Aunque está allá en Hermosillo, por allá Sonora, pues él puede trabajar aunque el cliente esté en Monterrey, esté donde esté, ¿no? Importante nada más es saber que no es nuestra intención el hecho de que estés bien en Estados Unidos, sino también que estés bien en México y que tengas una buena estrategia que te permita invertir con tranquilidad y no que tengas sorpresas que el día de mañana ya no sabes ni por dónde salirte porque está tan complicado todo que dices tú, ¿ahora qué hago? Y ahorita en este momento tenemos clientes en esa situación. En este momento estamos hablando de una infinidad de clientes con situaciones muy complejas por el hecho de no haberse asesorado oportunamente. Entonces, gracias Axel nuevamente, gracias Luz, como siempre, y esperemos tener un segundo webinar. No sé si quieres comentar algo adicional, Axel. No, dar las gracias. Fue un placer. Definitivamente podemos hacer luego otro webinar más Claro. enfocado en el tema de inversiones patrimoniales, o sea, cómo detentar portafolios de inversión en bancos y qué implicaciones tiene eso, aplicaciones de tratado en ese tipo de portafolios y un tema más de estructuración patrimonial, ¿no? Trusts, LPs, o sea, hay todo un universo que creo Sí, que la audiencia pudiera estar muy interesada en conocer. Y ante el correcto. temor que existe entre muchos empresarios, ¿no? De con todas estas modificaciones y reformas, ¿cómo puedo proteger? Hay gente que de repente le entra el pánico y quiere sacar ya todo su dinero y mandarlo a Estados Unidos, por ejemplo, o a otro país, incluso, oye, ¿a qué otro país me puedo ir? Bueno, pues tener este tipo de asesoría también para poder tener esta protección, ¿no? Sí. No tengo miedo, Luz, no solamente los empresarios. Ahora que ya pueden congelar cuentas sin orden judicial, ahora sí ya está, ya empieza uno a, a dar miedo a mí también. Pero bueno, estamos, para eso estudiamos y la verdad es que me pongo a sus órdenes para platicar cualquier tema.
Y una vez más, muchas gracias a ustedes, sobre todo gracias a la audiencia por su tiempo y estamos en contacto. Un placer. Cuídense. Gracias. Ahí tienen todos los Gracias. contactos, ¿verdad? Del licenciado Axel, donde lo pueden localizar y también, bueno, pues nos reiteramos a todos a sus órdenes para poderlos apoyar y poderles brindar esta orientación. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Axel. Ha sido un honor estar. Gracias porque me iluminas con lo que nos compartes, ¿verdad? Y pues a seguir creciendo todos cada día. Gracias, Rodolfo, por la oportunidad y la invitación. Y bueno, pues Moni también por tu apoyo. Gracias, Muchas Adiós. gracias. Moni. Hasta Nos luego. vemos pronto.